Bien, hermanos, buenos días. El estudio de esta mañana se llama la Biblia, la base de toda iglesia o religión. Muy interesante ver que la Biblia debe ser la base para toda iglesia que predica o que dice predicar del Dios creador. Uno le llaman Jehová, otros le llaman Yahweh, y de su Hijo Jesús. Y ahora en este estudio quiero compartir algo con ustedes respecto a ciertas citas y ciertas cosas que vamos a ver, sobre todo de las 4 principales iglesias o religiones que podemos ver alrededor nuestro. El estudio, una vez más, se llama la Biblia, la base de toda iglesia o religión. Toda religión o toda iglesia que dice predicar al Dios Creador y a su Hijo Jesús debe estar basada totalmente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Los que estudian en seminarios para ser pastores, evangelistas, curas o cualquier tipo de predicación o cualquier tipo de predicador, se les enseñan 2 tipos de materias que deben recibir para ser ordenados como ministros o como predicadores. Estas 2 materias una se llama teología y la otra se llama hermenéutica. Veamos su definición según el diccionario de ambas palabras. La palabra teología, del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio o razonamiento, significa literalmente que es el estudio de Dios. Y por ende, el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta. La palabra politeísta significa múltiples o varios de la antigua Grecia, y a los filósofos griegos entre los siglos 4 y 5 a.C. Este término fue usado por primera vez por Platón en su obra La República, escrita en el año 379 a.C., para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón, en oposición a la composición literaria propia de sus poetas contemporáneos. Fue la teología el principio como denominación del pensamiento mitológico inmediatamente previo a la filosofía, sobre todo usado para llamar los teólogos a los pensadores antiguos, no filósofos. Esto quiere decir algo muy sencillo, hermanos, que una palabra usada para estudiar los varios dioses griegos la han tomado para infiltrarla como una materia indispensable para conocer a Dios. Cuando dices la palabra el estudio de Dios, lo primero que se nos viene a la mente, o se me viene a mi mente, es que es como tomar a Dios y partirlo en varias partes para estudiarlo, cada parte de él. Por ejemplo, separar su divinidad, separar su santidad, separar su misericordia, separar todo. A Dios no se le puede partir. A Dios no se le puede estudiar. Dios no quiere que lo estudiemos, como vamos a ver una cita más adelante. La segunda palabra o la segunda materia que se les enseña es hermenéutica. Es del griego hermeneutiki, que quiere decir el arte de explicar, traducir o interpretar
y interpretar el arte o teoría de interpretar textos, específicamente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exágesis de las escrituras sagradas. Emergió como una teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX a través de las obras de Friedrich Schleiermacher y William Diller. La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal como no verbal, así como semiótica. La palabra semiótica quiere decir que es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Otra palabra que también se añade a hermenéutica es presuposiciones, que quiere decir el juicio o valoración que se hacen con anterioridad a tener certeza, casi como si fuera una adivinación. Y también la otra palabra que se usa es precomprensiones. Una precomprensión es un conjunto de preposiciones de la definición mediante la cual trata de exponer de manera inívoca, que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación, eso significa inévoca, y con precisión la comprensión de un concepto, término, dicción, expresión o discurso o prédica. Se alude a determinar por escrito u oralmente, de modo claro y exacto, las cualidades esenciales del tema implicado. Lo que en otras palabras quiere decir que la hermenéutica es la materia que se usa en los seminarios para decirle al predicador, al pastor, al ministro, al cura, al sacerdote, que va a predicar la palabra, que fuera de la hermenéutica, todo lo que esté fuera de la hermenéutica no es de Dios. ¿Por qué? Porque la hermenéutica son reglas que han puesto los hombres para interpretar la Biblia. A Dios no lo podemos poner ni lo podemos meter o ponerlo en la medida de nuestra mente. Porque Dios es mucho más grande que nuestra mente. Dios mismo dice, mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Si usted lee el capítulo 8 de Proverbios, habla la inteligencia en tercera persona, pero habla la inteligencia, la sabiduría de Dios, hablando de cómo fue hecho todas las cosas. Pero sin embargo, tanto la teología como la hermenéutica son dos materias hechas, dedicadas para entender a los dioses paganos de Grecia, no al Dios creador hebreo, que su nombre es Yahweh y es conocido como Jehová. Como podemos ver, en pocas palabras, teología significa literalmente el estudio de Dios, y la hermenéutica, que Dios actúa de una sola manera en toda su palabra. Pero veamos qué dice Dios de Él mismo, y para que el estudio de su palabra, para que podamos entenderlo con el estudio de su palabra, es tan sencilla y tan clara que todos lo podemos entender sin problema. Solo necesitamos leer Jeremías 9, versículos 23 y 24. Y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, o en ser valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Dice, mas alábese en esto el que tuviera de qué alabarse, en entenderme
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Que tenemos que conocerlo y entenderlo. No dice estudiarlo. Cuando tú quieres conocer a una persona en la cual estás interesado en tener su amistad, lo primero que haces es aprendes a conocerlo y enseguida a entenderlo. Porque entonces, al conocerlo y a entenderlo, sabes qué clase de persona es. Dios es exactamente lo mismo. Dios no quiere que lo estudies. Dios quiere que lo entiendas y que lo comprendas. Porque Él, al igual que nosotros, es una persona que piensa, actúa, es omnisciente, omnisapiente. Todo lo sabe Él. Pero Él es Dios. Y eso es lo que Él pide de nosotros, que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿Acaso es difícil entender lo que Dios quiere? Y es que lo conozcamos y entendamos, no que lo estudiemos, sino que tengamos una relación personal con Él para poder conocerlo y entenderlo. Y eso es demasiado sencillo para todos los que lo deseen. No para ciertas personas, es para todos los que lo deseen. La Biblia debe ser la base para toda iglesia o religión que profesa predicar la verdad de las Escrituras. Y si no es así, es mejor salir de tal iglesia o religión. Y al decir que debe ser la base, me refiero también a que debemos creer no solo la mitad o parte de la Biblia, ni lo que yo quiero o solo lo que me gusta, sino toda la Biblia de pasta a pasta, mis hermanos. Algunas iglesias o religiones muy conocidas dicen que la Biblia es su base, pero a continuación veremos si es así. Las iglesias a las que me refiero son la iglesia cristiana, o iglesia protestante, o la iglesia pentecostés. La siguiente iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. La tercera iglesia es, y también es muy conocida, son los llamados testigos de Jehová. Y la cuarta iglesia, y que en el nombre lleva un nombre tan grande, y se llaman, dice, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mejor conocidos como mormones. Pero eso será daré algunas citas en las versiones de Biblia que usa cada iglesia o cada religión para ver si es cierto que su enseñanza está basada en la Biblia. La iglesia cristiana protestante o pentecostés, hemos usado por mucho tiempo la versión Reina Valera de 1960, que no es la única, pero es la más conocida y la más usada. La iglesia católica, en la versión en español, usa la versión católica latinoamericana. Los testigos de Jehová usan su propia versión llamada Traducción del Nuevo Mundo. Y los mormones usan su propia versión de la Biblia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que voy a hacer es hacer unas cuantas preguntas para cada una de las iglesias y vamos a ver qué dicen sus versiones bíblicas para ver cuál es la diferencia. O si mienten su Biblia de ellos, o son ellos, la iglesia, y sus miembros los que mienten. La primera pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Veamos lo que dice la Reina Valera de 1960 en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal cita habla de Jesús y que solamente los que lo reciben como Señor y Salvador
tienen derecho a llamarse hijos de Dios, lo que significa claramente que no todos los seres humanos son hijos de Dios, solamente aquellos que lo reciben. La versión católica latinoamericana dice en la misma cita de Juan 1:12, dice: pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Al igual que la versión Reina Valera, es muy claro que solamente los que reciben a Jesús tienen el derecho a ser hijos o ser llamados hijos de Dios, en contra de lo que enseña la Iglesia Católica, de que todos son hijos, incluso los que solo reciben a la Virgen María. Por lo tanto, está la Iglesia Católica en desacuerdo con su propia Biblia. La versión de traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová en la misma cita de Juan 1:12 dice: no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercen su fe en su nombre. Esta versión está de acuerdo con las anteriores versiones que hemos citado, de que solamente quienes reciben a Jesús son llamados hijos de Dios, porque ejercen fe en el nombre de su Hijo, Jesús, dando a entender que ahora ya no es así. Ahora, y aunque así ellos lo dicen, aunque así fuera, ellos no creen en Jesús como Salvador, y su misma Biblia desmiente su propia enseñanza de que solo Jehová, y se llaman testigos de Jehová, pero niegan al principal testigo de Dios, que es su Hijo Jesús. La versión de la Iglesia Mormona dice, el mismo Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esta versión claramente dice lo mismo que las otras tres, pero niegan que así sea, porque ponen a su fundador, José Smith, al mismo nivel que Jesús, porque enseñan que fue a José Smith a quien Dios le dio la revelación para el continente americano. O sea que Jesús no es suficiente como Señor y Salvador, tal como lo afirma su propia versión. ¿Se da cuenta, hermano, que en una simple pregunta de quiénes son hijos, las 4 Biblias concuerdan en lo mismo? Solamente aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. La segunda pregunta es: ¿a quién envió Dios para salvar al hombre? La versión Reina Valera dice en Juan 3:16 al 18: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese Hijo no es otro más que Jesús. La versión católica latinoamericana, en la misma cita de Juan 3:16 al 18, dice así: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Versículo 18. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Su propia versión es clara en desmentir su falsa enseñanza de tal iglesia, de que María, los santos,
La misma iglesia y solo las buenas obras salvan, y no solo Jesús. Su propia Biblia está en contra de ellos. La versión traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, en la misma cita de Juan 3:16 al 18 dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo al mundo, o para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Versículo 18. El que ejerce fe en él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del unigénito de Dios. Su propia Biblia los condena, porque si no ejercen la fe en Jesús, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos, pues que ellos no aceptan a Jesús como la persona enviada por Dios para ser redimidor de todos los seres humanos por medio de su sangre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo las enseñanzas están en contra aún mismo de su Biblia? La versión de la iglesia mormona dice en la misma cita de Juan 3:16 al 18: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Claramente se refiere a Jesús y no a José Smith o a la misma iglesia mormona. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta lo que dicen las versiones bíblicas de la misma palabra de Dios? ¿De lo que dicen del mismo Jesús? Las mismas Biblias de ellos están en lo correcto, pero las enseñanzas de ellos son las que están equivocadas. Por eso en ninguna de estas iglesias que dicen que la Biblia es su base, lo hacen conforme a la Biblia. Esa es una gran diferencia de esas falsas religiones a la verdadera religión de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo, que usa la Biblia como base de su enseñanza y de su prédica. La siguiente pregunta es: ¿quién es el camino para llegar al Padre y al cielo? La versión Reina Valera 1960 dice en Juan 14:6: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queda muy claro que por medio de Jesús se llega al Padre y al cielo, y eso solamente Jesús lo puede hacer. La versión católica latinoamericana dice en la misma cita de Juan 14:6: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Claramente dice que no es María, ni la iglesia, ni los santos, ni las buenas obras, sino solo Jesús quien nos lleva al Padre. Por lo tanto, su misma Biblia muestra que sus enseñanzas de la Iglesia Católica son falsas. Su misma Biblia los desmiente, mi hermano. Tremendo, ¿cierto? La versión traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, en la misma cita de Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente lo mismo. Claramente su misma Biblia les dice a ellos que sin Jesús no pueden llegar al Padre ni al cielo. Negando a Jesús nunca van a llegar. Qué tristeza que aún en su misma Biblia ellos no creen, hermano.
La versión de la iglesia mormona dice en la misma cita de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claramente su propia Biblia dice que es Jesús y no otro quien lleva al Padre y al cielo. Solo Jesús, ni el libro de Mormón, ni José Smith, ni su profeta que tienen en Salt Lake los lleva, ni su iglesia, solo Jesús. ¿Te das cuenta cuánta mentira hablan la religión católica, la religión de los testigos de Jehová y la religión de los mormones? ¿Te das cuenta cómo ni ellos de lo que hablan están de acuerdo a lo que dice su Biblia? Y no nada más eso, mi hermano. Déjame hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por medio de quién Dios nos dice que recibiremos lo que pedimos al orar? La Reina Valera 1960 dice en Juan 14, versículo 13 y 14, dice así, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es bastante claro, es bastante sencillo entender que no hay lugar a duda de que Jesús es solamente en nombre de Él que se le puede pedir al Padre. La versión católica latinoamericana en la misma cita de Juan 14, versículo 13 y 14 dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me piden invocando mi nombre. La Biblia católica es demasiada clara. No es María, ni la iglesia, ni los santos, ni las buenas obras, ni el Papa. Nadie puede hacer lo que solamente el Hijo hace. Eso es lo que dice la versión católica. ¿Ves cómo va en contra de tantas enseñanzas falsas que tiene la iglesia católica? La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová en la misma cita, Juan 14, versículo 13 y 14 dice, también, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, hablando Jesús, esto lo haré, porque el Padre será glorificado con respecto al Hijo o en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. ¿Cómo es que los testigos de Jehová pueden recibir algo de Él si no creen en Jesús? Y mucho menos no piden en el nombre de Jesús. Su propia Biblia los acusa de falsos. La iglesia mormona, en la misma cita de Juan 14, versículo 13 y 14, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Demasiado claro que habla de Jesús. No habla de José Smith. No habla de su profeta en Salt Lake. No habla de su misma iglesia. Habla solamente de Jesús, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. La siguiente pregunta es, ¿quién es el único intermediario entre Dios y los hombres? Aquí vamos otra vez de nuevo. La versión Reina Valera dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Claramente habla de Jesús, el Hijo de Dios. No hay nadie más entre los hombres y Jesús, y entre Jesús al Padre. Entre los hombres y Dios solamente está Jesús. Amén, hermano. La versión católica latinoamericana en la misma cita de 1 de Timoteo 2:5 dice,
Dios es único, y único también el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nuevamente, la misma Biblia católica desmiente las enseñanzas de tal iglesia de que hay más mediadores aparte de Jesús entre Dios y los hombres. Por favor, entiéndanlo. Solo Jesús. Si no creen a mis palabras, lean su propia Biblia. No hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesús. No es María, ni los santos, ni el Papa, ni la iglesia, ni las buenas obras, ni nadie, solo Jesús. Eso dice su propia Biblia. Católicos, entiéndanlo. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová en la misma cita de primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Claramente se refieren a Jesús, pero añade la palabra Cristo, que en hebreo significa el Mesías, que significa el enviado, el ungido de Dios. Así que su misma Biblia los hace mentirosos con su propia enseñanza. ¿Me entiende, hermano? Su misma Biblia los desmiente. Y ellos están tan cerrados que aún a eso les cuesta trabajo creer. La versión de la iglesia mormona dice en 1 de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al igual que las otras versiones, solo Jesús y nadie más que Jesús es el único mediador. Hermanos, con todo respeto, con todo cariño, con todo el amor de Dios, dime, ¿qué pretextos tienes para no creer en Jesús solamente? ¿Qué pretexto tienes para no venir a los pies de Jesús? No hay nadie más, hermano. No son los santos, no es María, no es un predicador, no es un pastor, no es un apóstol, no es un evangelista el que te lleva al cielo, es Jesús. Nosotros solamente somos siervos inútiles, porque se nos ha mandado hacer un trabajo que tenemos que hacer. Él lo hace todo. Jesús hizo todo. Entregó su sangre, entregó su cuerpo, murió en la cruz por ti y por mí. No hay más Salvador más que Él. Si no lo tienes a Él, no vas a llegar al Padre, no vas a llegar al cielo. Entiéndelo, hermano católico. Entiéndelo, hermano testigo de Jehová. Entiéndelo, hermano mormón. Los testigos de Jehová dicen que son testigos de Jehová, pero no aceptan al mayor testigo que tiene Jehová, que es su propio Hijo. Los mormones cargan la Biblia que habla de Jesús, pero ellos prefieren enseñar un libro que se dice Libro de Mormón, que curiosamente solo un hombre lo pudo haber traducido, sin el Espíritu de Dios. Hermano católico, la misma Biblia católica desmiente muchas enseñanzas que te han enseñado. Solo lee, hermano. Hasta los años 60 era prohibido que un católico pudiera leer la Biblia. Después de los años 70 se permitió que los católicos leyeran su Biblia. Hermano, ¿por qué no lo hacen? La Biblia está llena de verdades. ¿Sabes lo que te predica un cura en la iglesia? Él no usa la Biblia, él usa un libro que se llama el misal. Ese libro cada año lo renuevan, pero no toman como base la Biblia, solo la Biblia. Y a diferencia de tales religiones, los cristianos tratamos de usar la Biblia lo más que podemos, porque esa es la base de nuestra fe. Esa es la base que nos enseña, como dice Jeremías 9, 23 al 24, que Dios quiere que lo entendamos y que lo comprendamos y conozcamos.
no que lo estudiemos. Hermano, desde el fondo de mi corazón yo deseo que estas palabras queden grabadas en tu corazón y que un día no muy lejano de veras aprendas y quieras leer la Biblia para que te des cuenta los errores que se cometen en las iglesias. Y no quiero decir que la iglesia cristiana, pentecostés o protestante es perfecta, no somos perfectos tampoco, pero vamos luchando, estudiando la palabra de Dios porque queremos llegar al camino de la perfección tal como Cristo quiere que lleguemos, hermano. Estas palabras te las dejo para que las medites. No es un ataque, hermano. No se trata de poner en ridículo a ninguna iglesia. Lo único que estoy haciendo es tratando de ponerte claro lo que dice cada versión de Biblia que usa cada iglesia y cómo las Biblias concuerdan entre sí, casi en toda la mayor parte. Hermano, deseo que este pequeño estudio, sea de bendición para ti y que Dios te bendiga. Si tienes comentarios, yo te acepto críticas buenas y críticas malas. No por eso me voy a enojar. Mi correo electrónico es raulleonides@gmail. Puedes mandarme cualquier crítica, sea buena o sea mala, pero estudia tu Biblia. Estudia tu Biblia porque cuando estés delante de Jesús en el juicio del trono blanco, te van a pedir cuentas de la misma palabra que ustedes predican. Tanto cristianos, tanto católicos, testigos de Jehová, mormones y de toda religión que usa la Biblia para atraer seguidores, vamos a ser juzgados con la misma palabra de Dios. Hermano, Dios me los bendiga. Amén.